Buenas, ¿cómo andan? Finalmente llegaron a la Argentina los huevos Kinder con sus personajes DC en versión Playmobil y no pude resistirme, por supuesto, y fui a buscar algunas de estas golosinas. Me traje dos de los pequeños y uno de los grandes. Debe hacer más de 20 años que no como un huevo Kinder, pero no voy a ser yo quien se encargue de abrir estas golosinas, sino que voy a ir a buscar a alguien muy especial para que me acompañe a hacer este unboxing, así que acompáñenme. Es para abrirlos ahora, pero para comerlos de a poco. Otro, ¿sí? Este para los dos. A ver qué juguete tiene. Chucky. Para mí. No, para mí, para los tres. A ver, vamos a abrirlo acá. Sí, lo abrí. A ver, ¿probamos chocolate? Sí. Sí. ¿Qué trae? Un caballo. ¿Cómo un caballo? Una chica Playmobil. Superhéroe. Y más grande. Mirá lo que tiene acá. Un lazo. La Mujer Maravilla. Mirá. Vienen estos otros. Hay que conseguirlos. Así que hay que seguir buscando huevos de los grandes. ¿Y a ver ese chiquito? Es para mí. ¿Ese es para vos? Otro. Wonder Woman. Ahí. Abrito. Uy, otra chica. La chica gato. Gatúbela se llama. Mirá, es esa que está ahí. Batman, Superman. Eso los conoces. ¿Cuál es? Este es Superman. Flash. A Flash sí lo conoces, ¿o no? A ver. Ahora voy chiquitito. A ver si te toca a Batman. Hay otro más. ¿Qué trae? Tomas de chocolate. Sí, mirá, acá. ¿Quién es? Iron Man. Sí. ¿Quién es? Uno que corre rápido. ¿Sí? ¿Te gustan? Más grande. Ahora vamos a buscar un Playmobil de los otros. Esa es la particularidad del top, el papel. Pero mirá qué colores. Mirá. Bueno, ya de vuelta en el estudio, acabamos de sacarnos las ganas de abrir estos huevos Kinder con mi sobrino. Vamos a ver si poco a poco le voy llevando más de estas golosinas para seguir buscando los personajes junto con él, pero ahora vamos a tratar de hacer una pequeña review de estos 20 personajes, 16 personajes pequeños y 4 personajes grandes que trae la colección Kinder DC y Playmobil. A new story to share with your kids. DC meets Playmobil. Find them only in Kinder Surprise. Esta colección completa yo ya la había comprado con anterioridad cuando salió en España, pensando que quizás, como muchas otras cosas, no se terminan editando en Argentina, así que las compré con anterioridad. Los 16 personajes tienen un tamaño pequeño, quizás mucho más parecido a una figura pequeña de Playmobil, aunque mantiene es la proporción de la cabeza más pequeña, así que estos son como a escala de los grandes, pero miden unos 5 centímetros como los niños de Playmobil. Ahí lo podemos comparar, sus pequeñas diferencias y similitudes. El tamaño de la planta del pie es igual, el tamaño de las manos es igual. Los personajes pequeños también tienen en el dorso una pequeña ranura en bajo relieve donde podemos ver la marca Playmobil. También está estampado el logo de Geobra, el logo de DC. Tienen un número de serie cada uno. En este caso el Green Lantern tiene el número 26. Acá mira, no veo que tenga ningún número. Veo otro logotipo ahí. El logotipo de Kinder también con la K. Y otro número de serie, BC294. Y acá BC296 para mira. Bueno, bastantes marcas impresas. Personaje, bueno, pareciera que gira las manos. Tampoco quiero girar demasiado. A ver si sucede como los Playmobil de Antex. Esos que le girabas la mano y terminabas partiendo el interior. Aunque
El plástico parece ser otro tipo de calidad de plástico, no tiene el brillo del Playmobil que vemos habitualmente. Es una figura que me parece muy pero muy simpática. Cuéntenme a ustedes qué les parece, si ya los tienen, si les gustan, cuáles son sus personajes favoritos. Tenemos algunos personajes con ausencias, como por ejemplo Hiedra Venenosa, que es este personaje, yo lo confundí con Hiedra, pero es Mira, que sería como la parte femenina de Aquaman. Tenemos otra ausencia clave, que es el pingüino, quizás un Dos Caras, un espantapájaros, algún que otro personaje que nos haya faltado. Los personajes vienen, algunos, la máscara no se les saca, vienen con capa y son personajes, bueno, elegí justo uno negro, pero personajes que se montan en dos partes. Tenemos acá una capa de otro color. Acá tenemos un Superman con su capa roja. La capa y las dos partes que encastran. A ver si podemos llegar a verlo ahí. En esos dos accesorios. ¿Qué más podemos decir de estos personajes? Aquaman y Mira tienen una buena textura impresa. Tenemos tonos en los colores de piel. Hay variedad también en la tonalidad de las pieles. Eso también está bueno. Tenemos torsos femeninos, torsos masculinos. La verdad que están muy bien logrados. Tiene acá otra particularidad también que se habló. Que tienen como un hueco en la parte superior de la cabeza. Esto no sé, me gustaría ver cómo es que los armaron y por qué tienen estos agujeritos. ¿Servirán realmente para algo? ¿Para ponerlos en algún lugar? En fin, bueno, una colección muy buena. Ahora vamos a ver los 4 personajes en tamaño grande, que son estos un poco más grandes que un Playmobil normal. El Playmobil normal tiene 7,5 centímetros. Y nuestros personajes tienen 9 centímetros y medio para los personajes grandes de Kinder y Playmobil. Acá podemos verlo en comparación a Playmobil clásico. Nuestro personaje Batman, que también viene en dos partes para montarlo. No se desarman los brazos ni tiene el esqueleto o alma que solemos ver en los Playmobil clásicos. Los brazos ya están ahí ensamblados y encajan ahí a la perfección y nos permite esta movilidad. Cosa que los personajes pequeños no, son rígidos, lo único que mueven son los brazos, las manitos apenas y la cabeza, que tampoco mucho. La cabeza mueve apenitas a la izquierda y a la derecha. Bueno, personaje Batman, los 4 personajes grandes traen algunos accesorios extras. Estos también tienen una estampa en la espalda. Tenemos el logo de Kinder, un número de serie, el logo de DC, el de Geobra y el logo de Playmobil. El personaje Batman trae 2 accesorios, trae una capa negra y trae un gadget, un batiplaneador, no sé qué es lo que será este accesorio de Batman. Después tenemos a un personaje Flash, que Flash lo que trae son 2 accesorios para colocar en los talones, que son como estos 2 rayos transparentes de velocidad, todo lo inclinado que puede llegar a quedar Flash. Ahora vamos a armar al Batman también con su gadget. Ahí lo tenemos, Batman con gadget y Flash corriendo a toda velocidad. Bien, nuestro personaje Superman también trae su capita, trae su clásico peinado Jopito Clark Kent y el accesorio extra de Superman es esta base para colocar al personaje como si estuviese despegando en vuelo. Tostadito, porque si lo pongo sobre la base giratoria no se va a ver. Y Wonder Woman también. Estas manos giran más que las otras. Wonder Woman trae su lazo mágico y trae 2 pequeñas calcomanías de estrellas para pegar en el lateral del personaje. Que ya que estamos la vamos a pegar.
Bueno, a ver, veamos ya que estamos acá. Wonder Woman grande con Wonder Woman chiquita. No hice... Bueno, sí, tienen sus diferencias. No son exactamente iguales a escala. Pequeños detalles, ahí la estampa. Un poco más arriba, un poco más abajo en la pollera, el cinturón. El logotipo parece ser el mismo. Mangas cortas, botas, pollera vincha. Todo tiene cejas. Y cada uno de sus figuras vienen con un pequeño flyer donde viene estampada la figura que viene dentro del huevo, los 4 personajes que vienen a la colección, 4 porque estamos hablando del grande. Acá nos dice que podemos bajar una aplicación que ahora la vamos a ver, y las pequeñas instrucciones de cómo ensamblar cada personaje. Los pequeños también lo traen lo mismo, cada uno viene las instrucciones de cada personaje y al frente, no todos los personajes, pero sí una selección de alguno de los personajes. También nos trae el QR para escanear y jugar con esta aplicación que ahora vamos a ver. Bien, aprovechemos a ver, ya que estamos, vamos a ver toda la línea de villanos, podemos decirlo, antihéroes. Tenemos a... Bueno, Cyborg no es. Cyborg es de los buenos. Tenemos un Acertijo. Tenemos un Joker. Tenemos una Harley Quinn. Tenemos una Gatúbela. Y un Black Adam. La contraparte de Shazam. Que de hecho no tenemos a Shazam en nuestra lista de personajes. La verdad que la lista de personajes de DC sería inabarcable. ¿Por qué hicieron esta selección y no otra? No lo sé. Algo lindo de los pequeños es la capita, que tiene la posibilidad de esta posición, que está bueno. O sea, si los ordenamos, la Batifamilia, tenemos Batichica, la sobrina del comisionado Gordon, Batman, y tenemos un Robin. ¿Cuál de todos? Lo mismo el Batman, en cuál estará inspirado. Habría que verlo por el logotipo, por el tipo de logo que tiene estampado en el pecho, habría que ver. Y lo mismo con Batichica, a ver si siempre los trajes fueron azules. Es una tarea que el que sabe me lo puede dejar en comentarios. Tenemos un Superman y un Supergirl que se está por estrenar en la película. Tenemos un Flash que lo podemos comparar también, ya que estamos con su versión grande. La versión grande tiene unas estampas en la muñeca que el pequeño no tiene. Después tenemos un Aquaman y un Mira, y un Green Lantern y un Cyborg. Lo mismo, este Green Lantern, no sé cuál de todos los Green Lantern será, habría que verlo por el color de pelo, porque me parece que todos llevan el mismo traje. Coméntenme cuál de estos personajes es su personaje favorito, cuál es su antihéroe favorito y cuál es su héroe favorito. Si les gusta más DC o si son más Team Marvel. Haría bueno que en algún momento Kinder salga con una colección Playmobil y Marvel. Sería muy, pero muy interesante. Bueno, las presentaciones. Acabo de ver que salió, y vamos a ver si lo ponemos acá en pantalla, una presentación de cajita con 2 huevos Kinder acá en Argentina, y esta es la que me llegó a mí desde España, que es una cajita que viene con 3 huevos Kinder pequeños. Creo que los grandes solo vienen en la presentación que vimos al principio, esos que le llevé a mi sobrino. Acá tenemos la cajita de 3 Kinder Playmobil y DC que vino desde España. 3 huevos. Y bueno, vamos a ver si consigo la de 2, solo para tener el pack de recuerdo. En España, no sé si acá, venía este pequeño panfleto, flyer, de las 16 figuras pequeñas. Descubre todos los personajes de Playmobil. Tenemos al frente Batman, Wonder Woman, un Green Lantern, Superman y Supergirl. Y en el dorso, bueno, tenemos como todos los personajes y un circulito como para ir tachando
los que ya vas consiguiendo en tu colección. Otra de las cosas interesantes que pudimos ver y que lo vamos a ver acá en imágenes son algunas versiones de presentación y exhibidores que aparecieron de Kinder, de las versiones oficiales en cartón. Hay creo que 3 versiones, que son estas que vamos a estar viendo acá, que están bastante interesantes, aunque quizás un poco demasiado coloridas para mi gusto, pero bueno, se ven interesantes quizás para tener expuestas adentro de un comercio. Bueno, también estaría bueno tenerlo para la colección. Vamos a ver si me armo un buen exhibidor para estos muñequitos, pero lo vamos a ver al final, me parece. Bueno, y acá estamos en la página de Kinder, que no hay que googlear kinder.com, sino hay que tirar acá un /Kinder Playmobil y DC, que nos encontramos en la página web, otra vez, Superman, Batman, Wonder Woman, en formato muñeco grande, el logo de DC, logo de Playmobil y el huevo Kinder sorpresa en el medio, con este fondo texturado que ya vimos, una explosión detrás del Kinder, un poco de naranja en la parte de abajo, un poco de azul hacia arriba y bueno, esta explosión de cositas detrás de la golosina Kinder huevo sorpresa. Y bueno, acá del otro lado las 2 figuras pequeñas, un Flash, una Batgirl sobre la manito. Nos dice: descubre la nueva colección de Kinder sorpresa con DC y Playmobil. Una imagen parecida a la que vimos en el catálogo, aunque con los 16 personajes. Logo de Kinder, logo de sorpresa, DC Playmobil, 16 personajes. Descubre los personajes y acá tenemos un slide para pasar los 16 personajes con su respectivo nombre. Una tipografía bastante interesante la que utilizaron para el nombre, tipografía infantil, juguetona. Me gusta al final un poco la estética que utilizaron ahí abajo, como de explosión para los personajes, esta curvita de la marca haciendo alusión a lo lácteo del Kinder. Bueno, así con todos los personajes: Black Adam, Green Lantern, Cyborg y el último de todos, The Riddler, o para los que vivimos aquí, el Acertijo. Y bueno, acá nos invitan a descubrir las aventuras de los personajes en Appley. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a descargar esta aplicación y vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí adentro. Bueno, acabo de descargar esta aplicación que nos sugiere Kinder, que se llama Appley Do, y vamos a ver de qué se trata. Tiene un control parental, lo cual está bueno. Vamos a indicar mi edad, tengo más de 9 años, claramente. ¿Cuántos minutos? Bueno, podés tirar un límite de tiempo para control parental, minutos, y arranca el jueguito de Play-Doh. Tienes un personaje para escanear, es que sí o que no. Vamos a escanear uno. Lo bueno que descubrí el otro día, vamos a jugar con el Joker. No, me escaneó Superman, vamos a escanear otro. Bueno, nos enseña cómo jugar. Quiero cambiar el personaje. Vamos a escanear el Joker. Muy bueno, ahora sí. Bueno, vamos a escanearlos a todos. ¿A qué? ¿Solo este set vamos a escanear? No, yo escaneo cositas que podemos hacer. La música es portable, una buenísima para una peluquita. El Joker. Vamos a dejar esta foto para la. Coloca tu personaje. Es muy bueno, lo podemos llevar a distintos lugares. Bueno, para entretenerte un buen rato. Bueno. Y teníamos también otros juegos. La máscara. Bueno, acá tenemos una especie de. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una historia para completar, un cómic, y creo que podemos jugar unas pequeñas aventuras. A ver si se fue esa musiquita. Tenemos unos jueguitos para niños muy divertidos, y acá lo tenemos al Joker. Hay que llegar hasta los 51 puntos, pequeño escenario, encontrar un objeto, bueno, un rompecabezas, en fin, una historieta para jugar con, creo que con todas las personas. Ahora vamos a probar con uno que no estaba en la lista. Vamos a probar con el personaje. ¿Nos reconoce a Cyborg? Sí, ahí está. Va bien, a ver quién nos escanea. Ahí está, Cyborg, espectacular. Bueno, y tenemos otros, ya lo vimos recién. Mascarita, cara de Cyborg. Bueno, no sé cuán pro tablet, niños. Teníamos un juego más. Realidad aumentada, la historia y la máscara. Estos son los 3 juegos que tenemos de coso. No, y acá tenemos algo más de Playmobil y DC, que es para pintar unos personajes. Bueno, mezclar colores. Solo se puede pintar dentro de la figura. Bárbaro. Muy interesante la aplicación de
de Kinder para entretenerse un ratito. Lindas las animaciones, entretenidas. ¿Qué hacemos con todos estos personajes? ¿Cómo los exhibimos? Les dije que había visto varias versiones de exhibidores oficiales de Playmobil, que creo que ya los vimos, o si no los vamos a estar repitiendo acá debajo de la pantalla. Y también estuve viendo un exhibidor que creo que todo el mundo ya lo vio, que es un exhibidor 3D. Hay varios modelos creados por coleccionistas que se ven muy bien. Yo estuve jugando un poquito a ver cómo ordeno estos personajes también para armarme un propio exhibidor. Estuve probando varias versiones a ver cómo los podía distribuir a mis personajes. Tenía muchas ganas de que quede parejo y ordenado. Villanos quizás en un estante, pero no entran todos. Bueno, creo que la opción que más me gustó es esta versión en redondo, para poner a los 4 personajes en el centro y ubicar de manera circular el resto de los personajes para no hacer ninguna distinción entre héroes y villanos. Así que quizás esta sea la mejor manera que encontré de poder ordenarlos y tenerlos exhibidos acá en el estudio. Así que ese va a ser el trabajo para el próximo video, tratar de llevar a la realidad este diseño que por ahora está en la pantalla, de exhibidor para la colección completa de los personajes de DC, Playmobil y Kinder. Bueno, gracias por haber llegado hasta el final de este video. No se olviden de darle like, activar la campanita, dejarme un comentario, cuéntenme esas cositas que ya les fui preguntando. ¿Son más Team Marvel, más Team DC? ¿Cuál de todos estos personajes son sus favoritos? Díganme si les ha gustado esta edición que hizo Kinder con los personajes de DC, o si no les gustó, qué les pareció la factura final de estos personajes. Yo estoy bastante contento. Me gusta tener personajes de estos superhéroes que tanto nos gustan en formato Playmobil. Nos vemos en el próximo video tratando de armar el exhibidor para esta colección. Gracias nuevamente, nos vemos en un próximo video. Bye.